Hola mis amados hermanos, te habla tu amigo el pastor Rafael Andrade de tu canal 70 veces 7. Hoy es sábado 14 de febrero. Felicidades a todos los que están enamorados, felicidades a todos los que los mueve el amor. Muchas felicidades. A mis amados hermanos, como lo prometido es deuda, hoy sábado 14 de febrero estaremos hablando acerca de, o traeremos para ustedes, estoy trayendo para ustedes en este momento, este tema más amplio donde podemos responder sus preguntas, las preguntas que usted haga, donde si usted de repente tiene alguna duda, pueda quedar clara. ¿Ve? Y hoy sábado estamos hablando o vamos a empezar a hablar acerca de qué tipo de autoridad gobierna tu iglesia. ¿Obediencia o silencio impuesto? ¿Es una imposición? ¿Es obediencia? ¿Qué tipo de autoridad gobierna tu iglesia? Y mis amados hermanos, en la iglesia se habla, y quiero comenzar diciendo esto, en la iglesia se habla constantemente de obediencia, 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 obediencia. Porque debe ser así, porque al Señor le agrada más que cualquier cosa nuestra obediencia. Y se repite además una y otra vez, la idea de la obediencia a la autoridad espiritual. Pero hay algo que cada vez incomoda más a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los líderes. Y ese algo se llama discernimiento. Y hoy día a los líderes de estas iglesias donde no se predica la sana doctrina, donde no se predica el poder del evangelio, donde no se predica la obra de Cristo en la cruz, se están molestando porque la gente está empezando a poder discernir gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y eso incomoda muchísimo más que usted y que yo usemos el discernimiento como creyentes. Incomoda muchísimo a los líderes de estas sectas y de estas iglesias falsas. Hoy, mis amados hermanos, en muchas iglesias y en muchos contextos cristianos, hacer una pregunta es sospechoso. Y cuidado con que usted se atreva a examinar alguna enseñanza que su pastor haya dado a través de la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto se percibe dentro de la iglesia como rebeldía. Imagínese usted. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, elogiaba a nuestros hermanos bereanos porque ellos revisaban, escudriñaban la Escritura. Pero hoy, si usted examina las Escrituras, si usted escudriña lo que su pastor predicó el domingo y por alguna casualidad va a hacer una pregunta, ya usted está visto como rebelde. Pero mucho más allá, si usted duda de la enseñanza que usted recibió el día del culto, a usted se le juzga como una persona que le falta fe. Usted tiene falta de fe por dudar de lo que el pastor nos está enseñando. Pero mis amados hermanos, aquí hay un problema serio y es de lo que queremos hablar, es lo que queremos exponer a todos los creyentes. Y es que la Biblia nunca
presentó el discernimiento como una amenaza. Para nada. Al contrario. Siempre la Biblia nos enseña, discierne, usa el discernimiento. Entonces, mis amados hermanos, si esto es así, ¿por qué la pregunta no es, ¿existe en mi iglesia autoridad espiritual? Y no existe porque esto es una pregunta muchísimo más incómoda. Porque, mis amados hermanos, estamos hablando de autoridad delegada bíblicamente. Porque lo que sale de allí, lo que sale de la obediencia a la Escritura, es utilizado para imponerse y para silenciarte en las iglesias. Porque déjeme decirle que no toda obediencia se puede llamar fidelidad. Y no toda autoridad es bíblica. De eso vamos a estar hablando hoy. De eso queremos explicar de manera amplia para que tú no te dejes dominar, para que tú empieces a usar tu discernimiento, para que le empieces a hacer preguntas al Espíritu Santo. La Biblia, mi amado hermano, y con esto doy inicio, habla de la autoridad espiritual, pero jamás la Biblia presenta esa autoridad espiritual como absoluta. Es decir, nadie puede contrariarla, nadie puede decir absolutamente nada acerca de lo que dijo la autoridad. Todo está bien, así se haya equivocado, y si se equivocó, hay que quedarse callado. En el Nuevo Testamento, mi amado hermano, toda autoridad es delegada. Nunca es una autoridad autónoma. No, yo aquí soy el pastor y las cosas se hacen como yo quiero, no como están escritas, sino como yo quiero, porque esta iglesia es mía, no es del Señor, no es de Jesucristo, es mi iglesia. Y aquí el Espíritu Santo habla en lengua, y aquí el Espíritu Santo se manifiesta de manera desordenada, y aquí el Espíritu Santo se manifiesta a través de una sola persona, y a esa persona la llamamos el instrumento. Y al que le guste así bien, y al que no, pues ahí está la puerta. Y déjame decirte, mi amado hermano, que estás equivocado. Si piensas así y estás equivocado, si obras así. Y estás equivocado si lo enseñas así. Porque el único con autoridad absoluta, escúchame, el único con autoridad absoluta dentro de la iglesia es Cristo, porque la iglesia fue fundada por Cristo. No la iglesia católica, apostólica y además de eso romana. No. Esa fue fundada por un hombre dentro de un concilio. No, la iglesia de Jesucristo, o en la iglesia Jesucristo es el único con autoridad, porque Él fundó la iglesia. No es el pastor, no es el líder, no es la institución, pero hoy es así. Mis amados hermanos, yo no estoy contrariando a que la autoridad pastoral sea real o no. Es real. Pero lo que sí estoy enseñando es que la autoridad pastoral
siempre debe estar sometida a la palabra de Dios. Siempre debe estar por debajo de la palabra de Dios, regida por la palabra de Dios, sometida a la palabra de Dios, conducida por la palabra de Dios. No encima, nunca. Cuando una autoridad, mis amados hermanos, se coloca por encima de la Escritura y aquí se hace lo que yo digo y se enseña lo que yo enseño, deja de ser bíblica. Aunque en su diálogo haya lenguaje cristiano, deja de ser bíblica. No es que el pastor habla tan hermoso. No, puede haber un lenguaje cristiano, pero deja de ser bíblica. Mis amados hermanos, la autoridad genuinamente bíblica no teme ser examinada, porque no descansa en sí misma, sino en la verdad. Me explico. Un pastor que predica la Escritura tal cual está, no teme ser examinado, porque él descansa en la Escritura, en la verdad. Por eso cualquiera puede examinarlo. Mis amados hermanos, cuando hablamos de discernimiento, quiero decirte que el discernimiento no es un privilegio de algunos. El discernimiento no es un privilegio de cristianos supuestamente maduros. El discernimiento no es solo de los líderes. El discernimiento no es solo del pastor, del profeta, del apóstol, de la pastora. No, mis amados hermanos. El discernimiento es un mandato bíblico establecido a través del Señor por el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 17, verso 11, nos muestra algo que nos debe impactar. Y es que estos hermanos bereanos, como les dije hace rato, los de la iglesia de Berea, examinaban incluso las enseñanzas del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, y hablamos del apóstol Pablo, ¿no? No de un falso maestro. Ojo. Estoy hablando de maestro, no de Dios. El apóstol Pablo yo no lo estoy comparando con un Dios. Estamos hablando del apóstol Pablo, no de un falso maestro, sino de un maestro de la palabra. Y el apóstol Pablo no reprende, mis amados hermanos, a los bereanos. Al contrario, los elogia. Entonces, cuando usted lee en las Escrituras cosas como estas, en Hechos 17:11, todo lo que la iglesia está enseñando contrario a esto, a que usted no debe examinar la Escritura, a que usted no debe leer, a que usted no debe preguntar, todo eso, cuando usted lee la palabra y puede discernir lo que está leyendo, esto destruye ese mito tan, pero tan peligroso. Porque sabe que examinar la Escritura no es rebelarse. Examinar la Escritura es obedecer. Y obedecer a Cristo además. Cuando se desalienta, es decir, cuando no se incentiva el discernimiento, no se protege la unidad. No estás protegiendo a nadie, a ninguna persona. Al contrario, estás debilitando la iglesia. Mis amados hermanos, digo esto porque hay mucha gente que tiene la obediencia como un concepto distorsionado, un concepto más psicológico que cualquier otra cosa. Pero la obediencia bíblica jamás exigió
apagar la conciencia, es decir, pasar el switch de on a off, así como tú apagas un foco, por ejemplo, ¿no? La obediencia bíblica jamás exigió apagar tu conciencia. Jamás a través de la obediencia bíblica se pide sumisión sin una verdad, porque yo me debo someter a la verdad. ¿Me? Yo me debo someter cuando se predica la verdad. Pero, mis amados hermanos, cuando la obediencia se transforma en silencio obligatorio, algo cambia. Y te voy a decir que, para que tú sepas, la culpa reemplaza la convicción. Escucha, la culpa reemplaza la convicción. Yo pienso que yo no debí haberle dicho a mi pastor o a mi apóstol tal cosa y tal cosa. La culpa reemplaza la convicción y el miedo reemplaza el discernimiento. ¿Te das cuenta? Por eso es que uno no, o sea, yo no quería leer la palabra, porque ahora, ¿qué va a pensar el apóstol de mí? Va a pensar que yo soy un rebelde. No, mis amados hermanos, no. El miedo no puede reemplazar al discernimiento. ¿Ve? Y la autoridad, es decir, el pastor deja de edificar para comenzar a dominar, mis amados hermanos. Eso no es madurez espiritual. Eso es una distorsión, mis amados hermanos, y bien peligrosa además. Quiero, mis amados hermanos, hablarte de una autoridad, pero de una autoridad que rinde cuenta. La Biblia, mis amados hermanos, no construye líderes intocables. No, 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 no. Eso no es lo que hace la Biblia. En Gálatas 2, Pablo confronta a Pedro públicamente. Vemos a un apóstol corrigiendo a otro. No hay nadie intocable dentro de la Escritura. Eso no es lo que construye la Escritura. Líderes intocables. Ahora, la pregunta es, ¿esto es rebeldía? Que Pablo haya confrontado a Pedro públicamente, es decir, delante de otros hermanos de la fe, ¿es rebeldía? No, claro que no. No es rebeldía, es fidelidad al Evangelio. No es rebeldía. Mis amados hermanos, la Escritura no protege al líder de poder ser examinados bajo la luz de la Escritura. No, protege a la iglesia del error. Y protege a la iglesia porque una autoridad que no rinde cuenta no es autoridad bíblica. Y yo sé que usted me entendió. El pastor, todo el mundo que gira a su alrededor le rinde cuentas, pero él no le rinde cuentas a nadie. Protege a la iglesia del error. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esa autoridad no le rinde cuentas a nadie. Y una iglesia, mis amados hermanos, que no puede examinar a sus líderes, no es una iglesia que está creciendo de manera sana. Porque yo como creyente puedo decirle a mi pastor, pastor, mire, lo que usted está predicando no está cónsono con las escrituras. Por esto, por esto, por esto. Y usted dijo esto. Y yo le estoy diciendo, yo soy un pastor dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia bíblica, casa de oración, hay otro pastor. Y ese otro pastor puede examinar todo lo que yo digo a la luz de las escrituras. De hecho, lo hace.
En estos días, gracias al Señor, me corrigió. Una palabra cambia todo. Y bueno, yo realmente no, honestamente no me di cuenta, no lo tomé desde el punto de vista que él lo enfocó, cuando yo le comentaba y él me dijo, pastor, pero aquí hay un error teológico. Y bueno, ¿qué hice yo? ¿Me voy a poner bravo? No, le di gracias a Dios que vi el error, que él vio el error teológico y me lo hizo ver, porque si no yo voy a la iglesia y le predico a la iglesia con un error teológico. Por eso, mis amados hermanos, como desde hace siglos atrás, la iglesia viene haciendo cosas tan destructivas y tan atroces como esta, y mucho más. Estaba viendo en estos días un video donde quemaban a la gente viva porque curaban con hierbas medicinales. La iglesia, esa iglesia que usted tanto defiende, esa iglesia romana, católica, asesinó mucha gente en el nombre de Cristo. Mató mucha gente en el nombre de Cristo. Quemaba a mucha gente en el nombre de Cristo. Auspició muchas guerras santas en el nombre de Dios. Por eso, mi amado hermano, un sacerdote se dio cuenta de que no estaban haciendo bien las cosas y cuando dijo, examinemos esto de nuevo porque no lo estamos haciendo bien, la gente no lo miró. El resto, el clero, los cardenales, el papa, el rey, no lo miraron bien. Y entonces lo llamaron rebelde. Estoy hablando de Martín Lutero, que fue el que pegó las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Estoy hablando de los que lo precedieron a él, los que dieron los primeros pasos dentro de la reforma. Estoy hablando de Juan Calvino y muchísimos otros que le dieron paso a la reforma. Mis amados hermanos, este conflicto del cual yo estoy hablando hoy no es un conflicto nuevo. Por eso la reforma, fue acusada de rebeldía, porque se levantó y dijo, hey, no estamos haciendo esto bien, vamos a volverlo a examinar, vamos a darle un mejor enfoque. Pero, mis amados hermanos, para la reforma, el problema nunca fue la autoridad. Porque la reforma no tiene problemas con la autoridad, no tiene problemas en reconocer la autoridad. Para la reforma el problema fue la autoridad sin escritura. Lutero, mis amados hermanos, no apeló a opiniones. Lutero apeló a la conciencia sometida al evangelio, a la palabra de Dios. Es decir, mi conciencia está cautiva con el evangelio, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Y a eso es a lo que yo me sujeto. Eso es lo que yo debo enseñar. Esto es lo que yo debo hacer y no lo que se está haciendo en este momento. Eso fue lo que Lutero dijo. Por eso lo llamaron rebelde. Y por eso lo llamaron después reformadores. Esta razón fue el corazón de la fe reformada. Aunque, Lutero nunca quiso reformar. Lutero nunca quiso, voy a corregir. Lutero sí quiso, así quería que se revisaran la escritura, se revisaran lo que estaba haciendo la iglesia. Perdón, que se reformaran algunas cosas. Pero Lutero nunca se presentó como un rebelde, pero sí se presentó siempre con fidelidad a la escritura. Este es el corazón de la reforma. La reforma
no sigue hombres ciegamente. La Reforma no sigue a cardenales, no sigue al Papa, la Reforma no sigue a obispos, la Reforma no sigue costumbres. La Reforma somete todo a la Escritura. Por eso somos llamados rebeldes, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos reformistas. Así nos llaman mucha gente. Pero quiero cerrar con esto, mi amado hermano. La iglesia no necesita creyentes silenciosos. La iglesia no necesita personas que guarden silencio ante las aberraciones que se están enseñando, ante las aberraciones y las cosas que se están haciendo, robándole a la gente, aprovechándose de la necesidad, presentándoles y además de eso, enseñándoles a fabricar un Dios según la necesidad de cada uno. Eso no es lo que necesita la iglesia ante estas abominaciones. La iglesia necesita creyentes maduros. Hoy necesitamos más que nunca creyentes maduros. La iglesia no necesita líderes incuestionables, necesita líderes que sean fieles al evangelio, que cualquiera pueda cuestionar, pero que nos cuestione porque decimos lo que verdaderamente está escrito. Bueno, cuestionaron a Cristo, cuestionaron a los apóstoles después de Cristo. ¿Qué más da que nos cuestionen a nosotros? La obediencia bíblica, mi amado hermano, nunca apaga el discernimiento. No olvide esto. El discernimiento, la obediencia bíblica toma el discernimiento y lo somete a la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Porque, mis amados hermanos, donde la escritura gobierna, la conciencia siempre es protegida. Por eso el apóstol Pablo enseñaba, no te conformes a este siglo. No te conformes con lo que este siglo, con lo que el mundo te enseña. Hoy, ayer, el año que viene, en el próximo siglo. La escritura siempre va a decir lo mismo. No te conformes a este siglo. Al contrario, renueva tu mente con la escritura. Entonces, donde la escritura gobierna, la conciencia es protegida y el discernimiento florece, mis amados hermanos. La iglesia es edificada, mis amados hermanos. Necesitamos que Cristo vuelva a ser la cabeza de la iglesia. Necesitamos que la palabra de Cristo sea la mayor autoridad dentro de la iglesia. Y necesitamos que la iglesia camine bajo una fe sana, es decir, bajo la sana doctrina. Mis amados hermanos, me tengo que despedir, pero si este tema te motivó, si este tema fue de tu agrado, si este tema llegó a tu corazón, si el Espíritu Santo trajo luz a tu entendimiento y a tu vida a través de esta enseñanza, te quiero pedir, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este tema, porque definitivamente ese es el objetivo de nuestro canal, que la palabra del Señor llegue a muchos hermanos que están cautivos en la mentira o
que están cautivos porque no creen, mis amados hermanos. Nuestra función como iglesia es predicar. Por eso Dios nos cedió este púlpito, porque esto es un púlpito, mis amados hermanos. Y poco a poco vamos añadiendo otras cosas y otras cosas, más tecnología, y vamos a ir llegando a más personas. Porque hay que predicar el evangelio, hay que predicar la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, yo te pido que nos ayudes suscribiéndote, a que le des like y que lo compartas con otras personas. Y que si tienes sobre todo una pregunta, la hagas en el canal y seguro la vamos a estar respondiendo. Ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho durante la semana y vamos a estar respondiendo esas preguntas. Y déjeme decirles que son preguntas bien interesantes. Bien interesantes. Así que, mis amados hermanos, me tengo que despedir. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y como siempre, te pido, gracias. Dale like, comparte, suscríbete a mi canal, @70 veces 7 ohm. Así consigues nuestro canal en las redes sociales. Y si estás buscando una iglesia donde se predique la sana doctrina, acá en Córdoba, capital, Argentina, estamos en la avenida Maipú, 543, Iglesia Bíblica, Casa de Oración. Allí estamos los jueves a las 19:30 nos congregamos, los domingos a las 10 de la mañana. Puedes visitarnos el día que tú quieras. Así que, mis amados hermanos, bendiciones, gracias. Chao, chao. Nos vemos.